Aquí estamos en la iglesia del Primado de Pedro. Aquí fue donde Jesús, después de resucitar, le preguntó a Pedro 3 veces si le amaba. Por eso el Primado de Pedro. Seguimos junto al mar de Galilea y aquí la iglesia del Primado de Pedro. Aquí fue donde Jesús, después de resucitar, le preguntó a San Pedro 3 veces si le amaba, después de la resurrección. Gato, ¿cómo está colante? Aquí estamos en el Primado de Pedro y aquí detrás el lago Tiberíades, mar de Genesaret o mar de Galilea. Aquí fue pues también un lugar muy importante el Primado de Pedro, porque fue cuando Jesús, después de resucitar, le preguntó a Pedro 3 veces si le amaba. Entonces aquí, por así decirlo, pues Jesús, después de resucitar, pues lo hizo su primer vicario, lo que entenderíamos a día de hoy como sumo romano pontífice o papa. Entonces aquí el Primado de Pedro es muy importante porque Jesús le encarga a San Pedro el cuidado de su rebaño. Y estamos aquí junto al lago Tiberíades, mar de Galilea o mar de Genesaret. Pues entonces aquí el Primado de Pedro junto al lago Tiberíades, mar de Genesaret o mar de Galilea. Recordemos que aquí es donde Jesús resucitado le preguntó 3 veces a San Pedro si le amaba. Entonces San Pedro con lo más profundo de mi corazón. Entonces
Aquí es cuando, por así decirlo, Jesús resucitado hace papa o romano pontífice a San Pedro, aquí junto al lago Tiberíades. En las inmediaciones de la iglesia del Primado de Pedro, pues los distintos grupos celebran la Santa Misa. En estos lugares, pues, se visita la iglesia, la gente se baña un poquito en el Tiberíades y después celebran la Santa Misa en estos lugares ya habilitados específicamente para eso. Por tanto, aquí en el Primado de Pedro, como ya se ha comentado anteriormente, aquí Jesús resucitado a San Pedro, a Simón Pedro, le pregunta 3 veces si lo ama. Entonces, por así decirlo, le pregunta 3 veces porque San Pedro niega a Jesús durante el juicio a Cristo. San Pedro, antes de que cante el gallo, lo niega 3 veces. Entonces, Jesús resucitado pregunta a San Pedro, a Simón Pedro, 3 veces si le ama, y de alguna manera Cristo está perdonando a San Pedro cada una de las negaciones. 3 negaciones, pues Jesús le pregunta 3 veces si le ama. Entonces el Primado de Pedro significa que Jesucristo ya resucitado, digamos que nombra a Simón Pedro como el apóstol, el príncipe de los apóstoles, el primado del Papa, por así decirlo, que lo hace el primer vicario de Jesucristo, el primer imitador de Cristo siempre es el Santo Padre. Entonces consideramos a San Pedro, a Simón Pedro, como el primer obispo de Roma y también podría decirse el primer Papa. Pues esto es el primado de San Pedro. Hay que tener en cuenta que en el lago Tiberíades también, en el lago Tiberíades fue cuando Jesús, al empezar ya su predicación, ficha a Simón, que en ese momento se llamaba Simón, y después Jesús lo llamó Pedro, porque de Pedro significa piedra sobre la que él edificaría su iglesia. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, entonces él se acerca al lago Tiberíades y allí es donde recluta, por así decirlo, a Simón, y es cuando Simón se une a los... Bueno, es el reclutamiento de los apóstoles, de Juan, de Santiago, de Simón Pedro, etcétera. Entonces el lago Tiberíades es muy importante porque aquí es donde Jesús le propone a Simón, después conocido como Pedro, hacerse pescadores de hombres. Y aquí también, junto al lago Tiberíades, aquí ubicamos el primado de Papa, ya Jesús resucitado, pues nombra a San Pedro como el príncipe de los apóstoles. Por tanto, aquí, junto a las orillas del lago Tiberíades, recordamos cuando Jesús, al empezar su predicación, fichó a Simón para hacerlo discípulo, para hacerlo apóstol, para hacerlo pescador de hombres, porque Simón era pescador. Entonces Jesús, cuando empezó su ministerio, lo fichó, lo reclutó para hacerlo pescador de hombres. Y justo en este lugar, ya Jesús resucitado nombró a Pedro,
Simón Pedro, porque su nombre original era Simón, pero Pedro se lo puso Jesús porque Pedro significa piedra, piedra sobre la que Jesús edificaría su iglesia. Y aquí es donde, pues, en Jesucristo ya resucitado, nombró a San Pedro como primer vicario de Jesucristo, su primer imitador y el príncipe de los apóstoles.